vamos a dar inicio al seminario Itinerarios Regionales, que es una cita que cada año tenemos desde el Centro Cultural del Banco de la República acá en Cali, con asuntos, aspectos ambientales que nos permitan conocer esta región que habitamos, una región que podemos identificar como el Pacífico colombiano, como un valle interandino conectado con un océano enorme. En fin, dependiendo como de los temas que se fijen cada año, pues itinerarios regionales trata de dar esa mirada. Este año hemos invitado a dos investigadores con los que vamos a mirar dos cuencas. Una sería la del río Dagua y otra sería como una porción de esa gran cuenca del río Cauca. A ellos dos, a Elizabeth Patiño y a Leonardo Rivera, les damos la bienvenida. Les agradecemos mucho toda la disposición con este encuentro. Desde enero hemos estado hablando de esto y bueno, finalmente llegó julio, ¿no? En enero parecía muy rápido estar solicitando información para una actividad de julio y ya estamos en el tiempo. Entonces, muchas gracias y también gracias por la generosidad con compartir estos trabajos que, si bien se desarrollan en entornos académicos, en entornos de investigación, tal vez y seguramente muy especializados, pues creemos que todo esto también cobra sentido cuando hacemos estos enlaces con públicos más amplios, con públicos que desde diferentes áreas, desde diferentes también momentos de la vida pueden estar interesados digamos, entrar en profundidad con el entorno que habitan, ¿no? Entonces les agradecemos como también tener esa posibilidad, ¿no? De conectar, ¿sí? Esta charla de hoy, o estas dos charlas, el seminario Itinerarios Regionales de este año, por los temas que se han propuesto de parte de Elizabeth Patiño, de Leonardo Rivera, que tienen que ver con los ríos. Lo estamos conectando, articulando a un proyecto que desde hace 2 años, un proyecto nacional que tiene el Banco de la República, llamado el Río Territorios Posibles. Esta es como una mirada a las cuencas hidrográficas de Colombia, no solo pues desde aspectos naturales, sino cómo interactuamos con esas cuencas, cómo como sociedad le estamos dando manejo a esas cuencas. Entonces, bueno, este va a ser uno de los contenidos que va a entrar a alimentar esa mirada que hay desde hace 2 años sobre las cuencas del país. Bien, entonces, bueno, creo que ya después de este saludo, la idea es que entremos en la conversación, primero con Elizabeth Patiño, que nos va a hablar del ciclo hidrosocial en la historia ambiental de la cuenca del río Dagua, y después con Leonardo Fabio Rivera, quien va a hablar de cañicultura y sostenibilidad. Pueden ir de la mano el caso del Valle Geográfico del río Cauca. Bien, les cuento un poco acerca de Elizabeth, que es con quien empezamos. Elizabeth Patiño Correa es historiadora ambiental, tiene un magíster en desarrollo sustentable, énfasis en ecosistemas acuáticos y un PhD en regiones sostenibles. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Occidente, acá en Cali, y su trayectoria profesional como investigadora se ha orientado a temas ambientales desde la investigación social participativa, el diálogo de saberes y la educación ambiental y proyectos interdisciplinarios en gestión comunitaria y estudios hidrosociales en ecosistemas estratégicos. Elizabeth, pues muy complacidos de que estés con nosotros, de poder conocer tu trabajo y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes de iniciar, pues doy un agradecimiento al Banco de la República por la invitación y por supuesto a Olga que ha estado supremamente pendiente de todo este proceso para la conferencia del día de hoy. Como muy bien lo comenta la señora Olga, pues hoy les traigo la conferencia El ciclo hidrosocial en la historia ambiental de la cuenca del río Dago.
Para iniciar, pues lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué es eso de los estudios sobre el agua, ¿no? Y lo inicial es que generalmente, es entender que generalmente estos estudios sobre el agua como tal se han realizado desde disciplinas más cercanas a las ciencias naturales, ¿cierto? Como por ejemplo la biología, ¿sí? O desde la misma ingeniería con la ingeniería ambiental. Pero han sido soluciones basadas o que se acercan mucho más a la técnica y responden a esos componentes más materiales, al proceso, a las características y a la tecnología, pues para mejorar temas de calidad, por ejemplo. Entonces, en ese ciclo hidrológico convencional que se ha estudiado tradicionalmente, se contemplan varias fases, como lo pueden ver en las diapositivas, y características que no reflejan o dejan por fuera esa intervención humana. Y en términos de contaminación, pues que son muy importantes. Y se puede ver entonces un ciclo sin fin es inagotable. No obstante, y a pesar de ello, la crisis del agua es algo que ya estamos viviendo y es una preocupación mundial y la tecnología no ha sido suficiente para solucionarlo, ¿cierto? Entonces la pregunta central que tendríamos que preguntarnos, o hacernos, perdón, sería el qué hacer. Y en este el qué hacer, pues surgen campos interdisciplinarios. Un ejemplo de ello, pues sería, por ejemplo, la geografía o la misma climatología, que nos muestran fenómenos asociados más a ese devenir del agua en temas de inundaciones, sequías, todo el tema del cambio climático, variabilidad climática, a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y en este mismo concepto, o en esta misma línea, aparece la historia ambiental para tratar de comprender en ese largo plazo qué es lo que nos ha llevado a esta actual situación de crisis del agua. Y aparecen propuestas como lo es el ciclo hidrosocial que permiten o que nos permiten entender que ese proceso combinado entre las características físicas y materiales del agua, ¿cierto? Pues hay que tener en cuenta esa intervención humana, y en este caso lo social, que necesita ese análisis histórico, porque la interrelación del hombre con la naturaleza y con el agua, por supuesto, pues no ha sido igual a lo largo del tiempo. Hay que entender que no siempre hemos usado el agua de la misma manera, ni en la misma cantidad, ni en las mismas cosas, ¿cierto? El agua por sí ha sido y ha formado, y la naturaleza ha formado parte de la sociedad de manera diferente y ha contribuido a sus transformaciones socioecosistémicas y por eso entonces hay que considerar, cuando hablamos de ciclo hidrosocial, el agua como un actor social multidimensional y su disponibilidad está condicionada a factores obviamente sociales y humanos en términos de demanda, pero también naturales. Y aquí entonces vienen términos como la oferta. Obviamente no se podrá contribuir a resolver la crisis del agua global, pero sí desde la historia, desde esos campos interdisciplinarios, sí estamos tratando de aportar y ayudar al entendimiento de ese ciclo del agua, a este ciclo hidrológico convencional, en pro de una gobernanza más equitativa y conceptos tan amplios como lo son el desarrollo sostenible. En este mismo contexto, pues entonces la historia ambiental como campo interdisciplinario, pues se propone estudiar esa relación de la sociedad y la naturaleza como una relación compleja, donde hay múltiples relaciones e interacciones, y una de las preguntas que trataremos de responder es qué ocurre cuando analizamos entonces el ciclo natural del agua, no solo en términos de su oferta, en términos de oferta y de términos naturales, sino también desde la demanda, que es lo que hacen las sociedades y desde esa intervención de la sociedad. Y una aproximación a responder esa pregunta, pues nos damos cuenta que la interacción del hombre o esa interrelación del hombre con la naturaleza y con el agua no ha sido igual a lo largo del tiempo. Sí, porque no la hemos usado en las mismas cosas ni en las mismas formas. El agua no circula entonces de la misma manera, sino que depende de cada contexto. Hay contextos geográficos y ambientales, por ejemplo, en zonas de desierto, de selva, de ciudad, de campo, hay zonas donde hay estaciones, sublluvias o temporadas secas, y sociales, y por supuesto sociales o económicas, en contextos industriales, culturales, en poblaciones campesinas, en poblaciones afro e indígenas. Las personas usan y la sociedad usa el agua de diferentes maneras. Y a partir de eso, entonces, el objeto, o en este caso, el estudio de caso, se centra en la cuenca del río Dagua para poder mirar, ¿cierto?, los procesos de apropiación social del agua desde los diferentes actores, tanto en su parte alta como en su parte baja, y darnos cuenta que estos son diversos, tanto en su estructura económica como sociocultural. Y entonces, en términos de sostenibilidad, que es una de las preguntas que
se centrarán en esto de entender ese ciclo hidrosocial, en pro de entender a futuro y tratar de entender esa crisis del agua y términos de sostenibilidad, pues que la sostenibilidad ha dependido y por supuesto depende y dependerá en el largo plazo de los diferentes usos y aprovechamientos dados por las sociedades y las personas que habitan en estos espacios, ¿cierto? Entendiendo que a través del tiempo pues han pasado de un uso múltiple a usos más especializados. Estas son entonces esas condiciones económicas diferentes donde el uso múltiple está asociado a un ciclo histórico de un poblamiento de comunidades completamente diversas, como los indígenas, afrodescendientes o mestizos campesinos, donde las estrategias de aprovechamiento han sido polivalentes y tradicionales, que son flexibles en el tiempo y en el espacio, donde se combinan actividades de subsistencia como la pesca, la caza, la ganadería, la agricultura, con actividades turísticas y minerías, pasando o hasta llegar a lo actual, que es un uso especializado asociado a un ciclo histórico que se caracteriza por una lógica de crecimiento económico, donde la apropiación social de la naturaleza se transforma de actividades de subsistencia hasta una economía de extracción intensiva. Con esto, o con esta breve introducción, pues la pregunta a resolver será cómo ha cambiado la relación de la sociedad con el agua a lo largo de la historia en la cuenca del Río Dagua. Entendemos entonces que esta cuenca del Río Dagua, como lo pueden ver en las diapositivas, esta es una cuenca estratégica para el desarrollo económico de Colombia, ¿cierto? Ha sido y es una ruta comercial entre el interior del país con el Pacífico colombiano. El Río Dagua, que es su cauce principal, fue una ruta histórica de salida al mar. Esta cuenca, la cuenca del Río Dagua, se inserta en la región pacífica colombiana, pero a su vez es parte del Chocó biogeográfico, y eso hay que entenderlo, porque esto no solamente nos para dentro de una posición donde no solamente hay que destacar esa riqueza ecosistémica, sino también biocultural, una riqueza étnica y cultural de todas las personas y de todas las sociedades que habitan allí. Donde confluyen entonces esas características significativas de la gente y la cultura. Y en este contexto, pues de unas concepciones y unas formas de concebir cada uno su relación con el agua y con la naturaleza. Esa riqueza natural propia del Chocó biogeográfico, ¿cierto? Ha estado ligada a una historia extractivista por parte de diferentes actores que allí se han asentado, tal como lo vemos, lo revisan muchos autores, por citar a uno. Por ejemplo, Cantera en el 97 habla de acerca de esa riqueza natural del Chocó y de todo el Pacífico colombiano, está ligada a una historia extractivista. En este contexto, entonces, la cuenca hidrosocial y los estudios hidrosociales pretende no solo delimitar o hablar de la delimitación natural, sino que la cuenca debe entenderse como una construcción histórica y social en la que intervienen quienes habitan y no habitan en ella, ¿cierto? Esta cuenca debe ser entendida que tiene en datos ya más generales, tiene una población aproximada de 63.622 habitantes, ¿cierto? Es una cuenca pequeña con respecto a otras. Tiene una temperatura media de 25 grados centígrados, tiene una altitud media de 828 metros sobre el nivel del mar, tiene un relieve con profundas depresiones, elevadas cumbres, que le permite entonces tener una diversidad climática y abundantes fuentes hídricas, obviamente propias del Pacífico colombiano, donde hay esa riqueza, así como decía al principio, una riqueza endémica, biocultural, ecosistémica, pero también después de las personas que habitan allí. En términos climáticos y como consecuencia de esa variabilidad en precipitación, en la cuenca del río Dagua está dividida en dos, esa cuenca, una cuenca alta, ¿cierto? Y una cuenca baja. Dado que existen pues esas diferencias hídricas atribuidas en volumen de precipitación entre la parte alta con menores proporciones en precipitación, alrededor de 1.500 milímetros por año, y una parte baja con un régimen anual de lluvias superiores a los 6.000 milímetros por año, ¿cierto? Y fisiográficas, por supuesto, al comprender en un 98.2 de su superficie en zonas de ladera y simplemente un 1.8 en zona de planicie, ya en la parte baja. Una característica importante también de contexto es que su población hay una fuerte composición étnica, especialmente en la cuenca baja. En la cuenca baja encontramos 14 consejos comunitarios con una población aproximada de 5.436 habitantes y 4 resguardos indígenas que están parcial o totalmente dentro del área de la cuenca. En el caso de la cuenca del Río Dagua, entonces, los procesos de apropiación social del agua
¿cierto? De los diferentes actores, en este caso todas esas personas que habitan allí, tanto en su parte alta como en su parte baja, pues van a ser completamente diversos, tanto en su estructura económica como en su estructura sociocultural. Y por esto, pues entonces podemos afirmar que su sostenibilidad depende de esos diferentes usos que dan estas personas que viven allí, ¿cierto? Bueno, en términos del problema, que era algo que estaba hablando inicialmente con Olga, pues entonces esta es una cuenca que en términos, según lo que acabo de decir, en términos de cantidad, el problema no es de cantidad, porque así como lo acabo de mencionar, llueve muchísimo y tiene muchísimas fuentes hídricas, ¿cierto? El problema entonces va a ser de calidad y ya lo voy a explicar cuando hablo del problema. Hay un problema de insostenibilidad en la cuenca, ¿cierto? Desde el subsistema y todo esto basado desde la teoría de sistemas complejos, entonces un subsistema natural que tiene una fuerte contaminación del agua, producto entonces de los desechos, aguas residuales y sustancias que son depositados sin ningún tipo de tratamiento a los cuerpos de agua. Las principales fuentes de contaminación pues son generalmente vertimientos domésticos, lo que vemos en Dagua, por ejemplo, lisiviados, en el municipio de Dagua, lisiviados generales de la inadecuada disposición final de los residuos sólidos, caso puntual, el el basurero del distrito de Buenaventura, localizada cerca de la Quebrada del Venado, ¿cierto? En la vereda de Córdoba, vertimientos de agroindustrias, como la porcina, la avícola o la bovina, hay mataderos, tenemos minería de oro en la parte baja, hay una aplicación inadecuada, por eso hablamos de agrotóxicos y plaguicidas, porque hay pesticidas y herbicidas aplicados sin ningún tipo de restricción. Hay en la parte baja extracción de material de arrastre, desechos industriales y comerciales. Dentro de estos mismos problemas, pues también encontramos problemas de orden del subsistema natural, procesos de erosión y sedimentación, pues estrechamente relacionados con esa fuerte pendiente que acabo de mencionar, ¿cierto? En la parte alta, y combinados a esos diferentes usos del suelo, en las características geológicas, obviamente, y la red de drenaje de la cuenca, que afectan directamente el escurrimiento y esa erosión, y el tiempo pues, de formación de una creciente en el cauce principal. Hay una tala indiscriminada, ¿cierto?, de los bosques, que provocan deslizamientos, avalanchas, derrumbes a lo largo de la cuenca y terminan como sedimentos en la bahía de Buenaventura. Esto desde la teoría general del sistema pues está estrechamente relacionado, porque entonces al haber esa tala indiscriminada por las personas que viven allí, pues generan pérdidas económicas, ¿cierto? A nivel del sistema económico, por los altos costos de dragado y avalanchas sobre la carretera en la bahía de Buenaventura, que interrumpen, como decía, si es una ruta comercial, pues interrumpen ese comercio. Y hoy hay un aumento del presupuesto nacional para obras de infraestructura vial y adecuaciones de las carreteras. En su sistema social encontramos enfermedades por contaminación de mercurio, temas de la minería de oro que encontramos en la parte baja, caso, por ejemplo, el tema de Zaragoza, ¿cierto? Encontramos también necesidades básicas insatisfechas, ¿cierto? Hay una disminución, una desnutrición, una pobreza, baja cobertura de los servicios públicos en términos de educación. Bueno, los NBI no se cumplen a cabalidad. En temas del sistema político, del subsistema político, pues encontramos una débil institucionalidad, hay una ausencia, hay un PONCA, ¿cierto? El POT está digamos, parcializado, no es una visión de Cuenca, sino que el POT para Dagua, el POT para Cali, el POT para Buenaventura, ¿cierto? Y para los otros municipios, que no responden a esas problemáticas socioambientales de la cuenca vistas desde un sistema mucho más complejo. Y en su sistema cultural, pues hay un abandono de las prácticas tradicionales, hay un desarraigo, hay temas de desplazamientos, hay violencia y todo esto. Todo esto aunado e interrelacionado porque una cosa se vuelve causa de la otra, entonces aquí no hay una causa y un efecto, sino que aquí hay unas múltiples causalidades que caracterizan el problema ambiental como sí, pues vamos a encontrar que hay una insostenibilidad en la cuenca, ¿cierto? Se debe afirmar entonces que el cambio en las formas de apropiación social del agua de estos actores, ¿cierto? Pues asentados a lo largo de la cuenca, pues es lo que genera, pues, términos de insostenibilidad. El marco teórico para la investigación, yo estoy tratando de hacer un recuento, ¿sí? Y centrarme en términos del ciclo hidrosocial para poder que sea mucho más, digamos, mucho más ameno el diálogo, pues entonces esto permite que pueda plantear que el marco teórico conceptual para esto son los estudios hidrosociales, donde el agua es el objeto de estudio y el agua entendida como esa producción socionatural de ese contexto temporal y espacial particular. En términos, entonces el agua será un actor multidimensional y hay una naturaleza híbrida del agua,
Tiene una función natural, sí, en términos de cantidad, ¿cierto? Pero hay una función social en términos de calidad. La calidad entonces depende de esa función social del agua. El marco conceptual para esto son los estudios hidrosociales, unas categorías híbridas, el ciclo hidrosocial, que es el objeto de estudio. Aquí en la diapositiva ustedes podrán encontrar los diferentes autores que hablan de esto. Dentro de estas categorías híbridas encontramos el espacio hidrosocial, cuenca hidrosocial, relaciones hidrosociales, territorios hidrosociales. Objeto de nuestro estudio fue la apropiación, esos actores que son diversos a lo largo de la cuenca, y esas relaciones de poder. ¿Por qué estas relaciones de poder? Porque hay que entender entonces que hay un poder hídrico que es ejercido en ese espacio y es productor de y es producto y productor en el espacio geográfico, ¿cierto? En términos de sostenibilidad, que nos permiten entender, términos de sostenibilidad y sustentabilidad. Y entonces, esto nos permite entender esa función híbrida del agua. ¿Por qué? Pues tal como lo afirma, por ejemplo, una autora importante en Perú, Jessica Bus, nos dicen que las decisiones en torno a las relaciones, ¿cierto?, que se dan a lo largo de las cuencas o a lo largo en torno al agua, no pueden ser consideradas como neutrales o técnicas, debido a que la gestión y los usos que se les dan al agua deben ser entendidos como resultado de complejos procesos de la lucha de los diferentes actores que se asientan o que están en en pro del uso del agua y todo este uso múltiple y todo este tema de control del uso o garantizar sus propios intereses. En este contexto, la historia ambiental, ya como marco teórico, pues nos permite, como campo interdisciplinar, centrar su interés en esa forma en que las personas, en este caso estas diferentes sociedades, han coevolucionado en los sistemas naturales, adaptándose y adaptándolos, afectando, pero también siendo afectados con ellos a lo largo del tiempo. El desarrollo ambiental puede ser reivindicar la dimensión social y humana, por un lado, buscando comprender entonces cómo esas diferentes son transformables, pero también de entender de qué manera el agua y su forma en la que circula ha moldeado tanto a la sociedad que la usa y la propia, como la que se la imagina aún sin usarla, y a menudo la normatiza con base en ese imaginario, ya hablando en términos de relaciones de poder. Esos procesos de coevolución histórica, entonces, de las comunidades en relación con el agua, pues se puede entender porque las interrelaciones entre la sociedad, ¿cierto?, y la naturaleza no han sido iguales ni son estáticas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces hay que entender diferentes variables como las zonas económicas, las políticas, las sociales y las ecológicas desde una concepción temporal de larga duración. Por eso la importancia de la historia ambiental, a fin de enclarecer cómo se entrecruzan esos movimientos y cómo se integran y, por supuesto, sus puntos de ruptura con el tiempo en pro del del fenómeno estudiado. Esa es la teoría, desde la historia de la teoría estructural del tiempo histórico de Fernando Brodel. ¿Cierto? El marco legal, pues entonces va a ser esa gestión integral del recurso hídrico, como lo mencioné al inicio. En términos metodológicos, ya para pasar a los resultados, por términos de tiempo, pues quiero hacer la precisión que el método más importante fue el método interdisciplinario. Tratar de entender todo esto desde un enfoque sistémico, desde esa teoría de sistemas complejos, ¿sí? Donde hay múltiples causalidades y donde entonces el diálogo de saberes es supremamente importante para poder entender la complejidad del fenómeno estudiado, ¿sí? Obviamente, pues igual eso quedan las diapositivas, pues hay diferente combinación de métodos que permiten entonces poder hacer las investigaciones, o bueno, en este caso, esta investigación. En términos entonces de resultados, ¿sí? Pues entonces responder el ciclo hidrosocial y cómo ha cambiado esa relación social a lo largo del tiempo. Para eso, como muy buena historiadora, pues hay una periodización a lo largo del tiempo, ¿cierto? En la cuenca. Entonces, la historia ambiental de la cuenca señala una acumulación, ¿cierto?, de la intervención humana que transforma esa dinámica. Entonces, hay unos hitos históricos que son esas coyunturas que nos permiten marcar esos cambios sustanciales en los formos de uso del agua, ¿cierto? Por ejemplo, demográfico, tal como pasó con la llegada de los españoles, ¿sí? Hay una fundación de los caseríos, poblados y ciudades, pero también hay unos cambios tecnológicos, por ejemplo, no más el tema de el ferrocarril del Pacífico, la misma carretera, la antigua carretera y la nueva carretera, que permitirán entonces volverse coyunturas y nos permitirán entonces observar a lo largo del tiempo esos hitos que marcan y nos permiten mirar esa transformación.
Importante dentro de esta diapositiva dentro de estos periodos realizados, pues nos permite entonces decir, en el periodo prehispánico, ¿cierto? Hay que va del siglo IV antes de Cristo y el tercero después de Cristo, pues hay unas comunidades precolombinas donde había una agricultura basada en el maíz, ¿cierto? Una alternancia entre la agricultura y también la obtención de oro en las arenas de los ríos para la elaboración de pequeños adornos. Por las inundaciones de manglares y bocanas y esteros desarrollaron esa navegación por canoas a lo largo de las costas para la pesca. Elaboraron presas para la red de piedra y anzuelos de oro, además de la recolección de pequeños frutos del mar y la caza de aves y mamíferos. Importante en términos de transformación del paisaje, pues hoy unos paisajes conformados por costas con llanuras planas, fértiles de origen aluvial, por donde transitan abundantes ríos, ¿sí? Que nacen en la cordillera occidental con ecosistemas marinos en zonas denominadas guandales o manglares, los cuales se caracterizan por esa extraordinaria biodiversidad. Importante también, pues entonces que ya hay una intervención y hay términos de apropiación, pues ya hay una intervención porque desde entonces se necesitaba construir terrazas de riego, camellones y canales, acequias y zanjas para esa agricultura del maíz, ¿cierto? Posteriormente, el segundo periodo, que va de 1536 a 1810, pues vamos a encontrar una economía colonial, extractivista, comercial y minera, ¿cierto? Donde hay una relación hacienda-mina, ¿sí? Hay un declive demográfico indígena, que no voy a entrar en detalles, porque no es el objeto de la investigación. Importante, hay términos de apropiación, sí, porque hay acequias, se empiezan a hacer acequias y ramales superficiales, hay esta fundación de centros poblados, empieza el sueño de salida al mar, ¿cierto? Buenaventura se consolida como un muelle del nuevo reino de Granada sobre el Océano Pacífico, hay un ímpetu que va a marcar la historia de esta cuenca, porque será la cuenca que conectará a Cali con el Pacífico, ¿cierto? Para 1810 a 1887 va a haber una adaptación cultural y un mestizaje, sigue y continúa este sueño del puerto en el Pacífico, hay una infraestructura construida para ese sueño, hay un declive de la hacienda, se decae, y hay una transición de la empresa capitalista, ¿cierto?, propia del siglo XX que ya va a iniciar. En este término de la adaptación cultural cultural, es importante mencionar que los habitantes, tanto originarios, en este caso los indígenas, como esos recién llegados, estos negros, como los blancos españoles y criollos, configuraron un espacio donde los recursos naturales y esos ecosistemas fueron utilizados tanto para impulsar actividades económicas como la minería, la ganadería y la agricultura, como para el fortalecimiento cultural, por eso hablamos de adaptación cultural. Estos negros indígenas se adaptaron y usaron de manera múltiple el territorio. Los afrodescendientes se establecieron a lo largo de los ríos y las costas, configurando alrededor de estos unidades fundamentalmente de su organización y su percepción social del espacio, ¿cierto? Hay un fuerte valor adaptativo. ¿Sí? El siguiente periodo va a estar caracterizado, ¿sí?, por un estado, pues por un incipiente estado capitalista, la adjudicación de baldío, los procesos migratorios propios de la primera década del siglo XX, unas políticas nacionales de usos privados del agua, un desarrollo de infraestructura vial, férrea y marítima, durante este periodo donde se va a aparecer el ferrocarril del Pacífico, va a la carretera, tanto la antigua como la nueva carretera, al mar, la marítima, porque entonces se instalará el puerto de Buenaventura, ¿cierto? Infraestructuras y el diseño territorial. Durante este periodo también es importante en términos de hito económico la separación del Gran Cauca y esa expansión cañera en el departamento y esa consolidación agroindustrial. Términos importantes, en 1917 se inaugura el ferrocarril del Pacífico, en 1912 se inician las obras del puerto de Buenaventura, en 1943 se inaugura la carretera Simón Bolívar, en 1950 aparece Agrícola Himalaya, Cartón de Colombia, Industrias del Mangle, durante esta primera década, 50 años de la segunda del siglo XX. En el 55 se funda la represa en Chicayá, en 1956 se crea CBC. En el 59 empiezan entonces también unas políticas que van a caracterizarse en 1948 al 91 con esta modernización
y normativa conservacionista propia de ese ímpetu de la segunda mitad del siglo XX, respondiendo pues a todo ese movimiento ambientalista mundial. Para 1991 al 2009, pues se va a caracterizar por ese modelo neoliberal y ese monocultivo de caña, ¿cierto?, para exportación, a un reconocimiento jurídico y legal de esos habitantes que se habían adaptado, esa adaptación cultural y mestizaje de la cual hablé al inicio, el tema en términos de resguardo, los consensos comunitarios, los derechos, derechos de propiedad de los colonos, y obviamente van a haber temas de narcotráfico y violencia. ¿Sí? Y el último periodo se va a caracterizar por esa economía agroexportadora, de Buenaventura como polo de desarrollo, una minería a gran escala, pero un puerto sin gente, ¿cierto? En el 2009 importante el boom minero de Zaragoza y Córdoba, ¿cierto? En una agricultura extensiva, unos campesinos que pasan de ser de campesinos, de pequeños productores, a volverse jornaleros, y pues hay unos efectos socioecosistémicos. Importante para recopilar, pues entonces que se demuestra el término del uso múltiple, de ahí que hay unos actores históricos internos locales, que son los que habitan en el territorio. Al inicio, pues entonces hay en la cuenca alta una cultura calima, ¿cierto? En la cuenca baja una cultura tumaco-tolita, posteriormente en la alta, indígenas, y en la baja afro, los actores externos van a ser unos comerciantes y unos mineros ausentistas, es decir, que no habitan en los territorios. Estos comerciantes y mineros ausentistas habitaban en Cali, ¿cierto? El uso extractivista pues se da por unos actores hegemónicos, que son los que ostentan el poder, que son externos, no habitan en los territorios, y son ausentistas porque habitan en Cali, primero en Popayán, hasta antes de la separación, y posteriormente van a vivir en Cali. Ya para el periodo más reciente, pues van a seguir van a pasar en la cuenca alta unos campesinos mestizos para adaptación cultural, y en la baja se van a caracterizar, se van a quedar estos indígenas y estos afro. ¿Sí? Importante, ¿y por qué el ciclo hidrosocial? Porque nos permite entonces entender esos diferentes significados del agua a lo largo del tiempo, desde los diferentes actores sociales a lo largo de la cuenca. Entonces, para los pueblos indígenas, por lo menos, aquí en esta diapositiva que les traigo, el agua es vida, sin agua no hay vida, eso sí es primordial, ¿cierto? La visión del agua o el significado, las significaciones del uso del agua para los pueblos indígenas, pues una visión que tienen los pueblos indígenas sobre el territorio está asociada más a términos de creencias culturales y sus instituciones y sistemas de gobierno propio. Se puede afirmar entonces perfectamente que el proceso de conservación, por ejemplo, del agua, se fundamenta en un modelo de desarrollo cultural, ¿cierto? Más que económico. Los pueblos indígenas tienen una concepción más integral, holística, sin romantizarla. Los pueblos similar, la vida es agua, la vida es todo, sin el agua no podríamos vivir, el agua es la vida y es el todo, ¿cierto? Muy similar a los indígenas, ¿sí? Es un espacio, ¿sí? El bosque, no se puede separar el bosque del agua, la naturaleza no se puede separar, y en términos del desarrollo, desde esa visión de desarrollo, pues entonces autoconsumo, se priman las prácticas, los conocimientos y los valores ancestrales. La conservación está pensada intergeneracional, esto en términos de, citando lo que habla Arturo Escobar, de todo esto de lo intergeneracional, ¿cierto? No solamente al sostén, sino al mejoramiento de la calidad de vida para esa generación, pero también pensando en las generaciones que siguen. Para las comunidades campesinas y mestizas, pues el agua, la significancia del agua, igualmente toda la vida, sin ella no podemos vivir, sin ella no puedo salir, adelante, si queremos desarrollo, si queremos paz, tenemos que tener el agua, traerla donde sea, para la gente el agua para el desarrollo. Lo que podemos ver dentro de esta significancia del agua, pues que para los campesinos hay una relación directa, especial del agua, ¿cierto? Para la producción de alimentos. Y hay un uso múltiple del agua, donde hay una cosmovisión mucho más instrumental, pero se continúa con la autosuficiencia, ¿cierto? Con una economía de autosubsistencia. Desde lo institucional, más allá de leer, el agua está dentro del ordenamiento jurídico, pero pues se deja por fuera todos estos temas de cosmovisiones o todos estos significados que pasan ya desde su sistema cultural, y simplemente
se deja al ordenamiento jurídico, ¿cierto? Hacia un derecho fundamental o un servicio público, más que mirar todas estas concepciones que tienen las comunidades. Un actor importante también dentro de esta cuenca son los finqueros o esos grandes propietarios característicos de la zona alta, donde, por ejemplo, se habla en términos de conservación, por ejemplo, el bosque de niebla de San Antonio, hay un agua para la recreación, ¿cierto? El agua para el llenado de las piscinas, siguen siendo ausentistas porque viven en Cali, hay una construcción de fincas de recreo, una parcelación profunda en la zona, en la parte alta de la cuenca, y hay un consumo elevado los fines de semana que que invisibiliza por completo el consumo diario de quienes viven allí, ¿cierto? Eh, importante, bueno, importante entonces que es en la cuenca, pues entonces vamos a encontrar ese múltiple universo, ¿sí? De actores asentados a lo largo de la cuenca. En la parte alta, aquí como pueden ver en la imagen, ¿cierto? Hay unas tensiones en torno al uso del agua en esa cuenca y esas diferencias tienen que ver con esas particularidades socioculturales de los actores involucrados. En la parte alta hay unas comunidades mestizas, unos campesinos, unos finqueros, ¿sí? Que generalmente esos finqueros no habitan en el territorio, y en la parte alta, pues hay unas comunidades afro y unas comunidades indígenas. ¿Sí? Esas tensiones se pueden decir entonces que parten de esa concepción y esa función y está determinada por esas diferenciaciones de los actores involucrados. Dentro de todo el documento, o más que dentro de la investigación, se habló de las diferencias de los diferentes conceptos de apropiación, ¿cierto? Entonces se habla de una apropiación simbiótica que puede uno asociar a estas comunidades, ¿sí? A estas comunidades tradicionales que hacen uso del agua y son actores históricos, son actores locales y no estos actores que están ausentistas y generalmente no habitan en el territorio. Importante destacar que los periodos históricos estudiados señalan que el significado del agua han variado a lo largo del tiempo. Esta relación sociedad-naturaleza, en términos del agua, varían entonces en el tiempo y han dependido del contexto espacio-temporal donde se ubica. Mientras que para unos el agua es un recurso usado para el riego de cultivos, por ejemplo, para otros es una unidad de ordenamiento, términos de lo institucional, acto para su gestión, pero para otros es la fuente de vida, es un bien común que hay que guardar para el que sigue, ¿cierto? Las formas como circula el agua, entonces, en términos de de todo el gráfico y tradicional del ciclo, pues entonces va a ser diferencial. Y esta diferencia la da la cultura. Eso es de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta. La configuración del espacio hidrosocial entonces, y en la cuenca del río de agua, se concreta a través de las relaciones de poder que imperan en la apropiación del agua realizada por parte de sus actores sociales, como he ido mencionándolos a lo largo de las diapositivas. Los procesos de apropiación entonces del agua por esos diferentes actores, tanto en su parte alta como en su parte baja, son diversos en su estructura económica, ¿cierto? Pero también sociocultural. La apropiación del agua se materializa a través del uso, el manejo y, por supuesto, el acceso que algunos actores tienen en detrimento de otros. Esos actores locales, históricos e internos, que les mencionaba al principio, pues han sido invisibilizados y son invisibilizados o simplemente identificados para ser incluidos en términos de transferencia del conocimiento, de capacitaciones, pero en la toma de las decisiones o en la gestión de su territorio. ¿Sí? Podemos cuestionar entonces el poder hídrico del agua, ¿cierto? En términos de justicia hídrica ejercido en los espacios, pero también como productor de ese espacio geográfico. La heterogeneidad de las dinámicas de las relaciones entre los actores en torno al aprovechamiento del agua o el uso de ese agua, pues se despliegan de manera multiescalar, ¿sí? Multidimensional y es dinámica a lo largo del tiempo, ¿sí? Importante, entonces el estudio del ciclo hidrosocial visibiliza los diferentes significados del agua que cada grupo humano le asigna y asocia a su cosmovisión. Es necesario conocer en profundidad esos ciclos o el ciclo hidrosocial, obviamente teniendo en cuenta el ciclo tradicional, para poder interactuar en el proceso. La conflictividad por el agua y ver cómo los diferentes actores se conflictúan a lo largo del tiempo por el uso del agua en general, es algo que está involucrado que involucra cada vez el papel activo de los ciudadanos y es importante que nosotros los conozcamos, ¿cierto? Debemos estar informados, analizar las implicaciones
las implicancias que tienen esos usos a lo largo del tiempo en nuestra sociedad, pues significa acercarse a esa realidad social desde esa mirada conflictiva, lo que se relaciona con uno de los principales intereses desde las ciencias sociales y desde los campos interdisciplinarios. Elizabeth, te propongo ir resolviendo una inquietud derivada de tu trabajo, una de varias o tres que hemos ido identificando, y es con el trabajo con la comunidad o las comunidades que requirió tu investigación. ¿Cómo fue, o cómo fue el enlace, el trabajo con diferentes grupos? ¿Cómo ampliar ese aspecto de la investigación? Vale, por supuesto. Bueno, el trabajo con las comunidades, bueno, yo creo que fue relativamente para mí, digámoslo así, fue un poco más sencillo porque venía trabajando, yo soy de la Universidad del Valle, entonces venía trabajando en un proyecto, hay un proyecto grande que justamente tiene que ver con las cuencas de Río Dagua desde el 2015, Río Dagua y Río Cauca, de diferentes universidades. Yo hacía parte para el 2015 la Universidad del Valle, posteriormente paso a la Universidad Autónoma, como era un macroproyecto del Sistema General de Regalías, donde se identifica esto, ¿no? No se hablaba todavía de ese ciclo hidrosocial, sino que se hablaba de que tenemos muchísima agua, llueve muchísimo, ¿cierto? En términos de precipitaciones, como tal. El problema, en términos generales, el problema no es de cantidad, sino el problema es de calidad. Y cuando hablamos en términos de calidad, pues tiene que ver con las personas. Entonces, este macroproyecto me permite a mí tener un acercamiento con las comunidades. Entonces, con las comunidades es que tenemos que involucrar como las diferentes instituciones. En este caso, yo hacía parte de la Universidad del Valle, como les mencionaba, y pues la verdad, pues hay un acercamiento fuerte. La universidad, las diferentes universidades tienen injerencia eh, con las comunidades de una u otra manera. Y pues relativamente creo yo que eso facilitó el trabajo en los diferentes puntos. Obviamente entonces lo que hicimos en términos metodológicos como tal, pues fue revisar y hacer un diagnóstico de actores. Utilizamos para este caso, pues entonces esos actores institucionales, esos actores comunitarios, estos actores de los saberes empresariales. En los comunitarios entonces tenemos que empezar a caracterizar, ¿cierto? En términos del diagnóstico, entonces esos actores comunitarios en la cuenca alta, en la cuenca baja, partir, entonces, bueno, aquí cuando hablo de partir, pues teniendo en cuenta esta distribución, recuerden que una de las cosas que mencioné al principio es el tema del enfoque sistémico, y entonces veíamos la cuenca como un sistema, y en un sistema completamente todo integrado, obviamente se hace la separación de la cuenca alta y la cuenca baja por términos de precipitaciones, que fue lo que les hablé al inicio, ¿sí? Pero entonces hicimos, entonces para esa caracterización, pues sí separamos cuenca alta, cuenca baja, las diferentes instituciones, diferentes comunidades, tomamos como guía esas cinco clasificaciones de los actores, en este caso está los de orden institucional, orden empresarial, comunidades, saberes y ONGs. Para el tema de las comunidades, pues tuvimos en cuenta entonces en la parte alta todo lo que es, pues, términos de todos los actores comunitarios, asociaciones, bueno, hay unas clasificaciones gigantes, unos directorios. El trabajo comunitario fue muy, muy importante en la parte baja, y importante cuando lo digo, más que importante, enriquecedor, ¿sí? Porque fue muy, muy bonito a todos. Ahí se ve el tema, y cuando hablamos de esto de Cuenca como sistema, pues entonces eh, a todos nos unía el tratar de mejorar la calidad del agua del río, porque es un río y como cuenca, pues es su cauce principal el río, pero todas esas otras cuencas, ¿no? Y empezar a hacer recuerdo, por ejemplo, yo como historiadora empezamos a hacer términos de la memoria histórica y mirar cómo han ido desapareciendo, entonces que hay que preocuparnos. Utilizamos mucho el concepto de intergeneracional, tratando pues de mirar todas esas relaciones
y hacer el cuidado, y esto dentro de lo que, una de las palabras que yo utilicé al principio, de sostenibilidad, rayita sustentabilidad, porque estábamos mirando en términos de sustentabilidad, pues poder en términos de intergeneraciones, poder más que sostener, sustentar la vida y ese río como un actor multidimensional que va a garantizar la vida de los que siguen, ¿cierto? Entonces siempre tratando de hablar esto de lo intergeneracional. En la parte baja, como ya les decía, pues habían comunidades de cabildos indígenas y consejos comunitarios. Y pues sí, eso es lo primero que arrancamos fue con un diagnóstico de actores. Y de allí para allá, entonces, todas estas conflictividades para poder entender pues, la dinámica de la cuenca. Gracias pues por esta presentación que nos das de la investigación, que además ya ha generado varias inquietudes. Y bien, esas las vamos a dejar para después de la presentación que nos va a hacer Leonardo Rivera de un trabajo que se ha titulado Cañicultura y Sostenibilidad. Pueden ir de la mano. El caso del Valle Geográfico del Río Cauca. Leonardo Fabio Rivera Pedrosa, él es entomólogo y es PhD en ciencias biológicas, es investigador del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar, CENICAña, y su trayectoria se ha orientado hacia el estudio de la fauna asociada a los ecosistemas agrícolas. Esto para determinar los bienes y servicios ambientales que prestan y asimismo desarrollar estrategias sostenibles para su conservación en el agrosistema. Leonardo, gracias por tu presencia en el seminario y te escuchamos. Bueno, gracias de nuevo. Gracias al Banco de la República por la invitación. Me parece que es importante generar este tipo de espacios para la discusión y mostrar cosas que a veces no se muestran. Muchas gracias también, Elizabeth. Me pareció muy interesante tu presentación y cómo sustentan el tema de la sostenibilidad para estas comunidades que están en el Pacífico colombiano. Yo ahorita les quiero mostrar las oportunidades que se han encontrado en tanto, digamos que en un entorno muy cercano al tuyo, al que acaba de presentar Elizabeth, en la cuenca del río Cauca, especialmente en el Valle Geográfico que es formado por los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas. Es un valle geográfico que es atravesado por un río y este río, digamos que ha generado unas propiedades para la tierra, unas cualidades que han sido aprovechadas. Entonces, para iniciar el tema del desarrollo sostenible y la sostenibilidad, hay que hablar de qué es ese desarrollo sostenible, cuál es esa sostenibilidad de la que tanto se habla actualmente. Aquí vemos los tres pilares de la sostenibilidad. Estaba diciéndoles que me voy a enfocar un poco en el pilar medioambiental y desde allí voy a mostrar opciones en cuanto a economía y opciones sociales de esa sostenibilidad. Les hablé de la agenda de la ONU sobre el desarrollo sostenible. Les comentaba que los cultivos miran hacia la sostenibilidad. Actualmente todos los cultivos, el caso de la caña de azúcar, que está, digamos, en su mayor proporción en este valle geográfico, es un caso que tiene muchos referentes, muchos ejercicios de sostenibilidad desde hace bastante tiempo. Hay también muchos remanentes que se han buscado aprovechar en el sentido de beneficios para el cultivo y beneficios sociales y ambientales. Les estaba hablando del Atico. El Atico es una reserva que, digamos que desde hace bastante tiempo han venido impulsando un mejoramiento del entorno. Ustedes pueden observar que en 1942 habían unas actividades ganaderas y habían unas actividades agrícolas en todo este sector. Esto queda en Cerrito, y poco a poco se va transformando el paisaje y ellos comienzan una actividad interna que al 2007 ya han generado unas coberturas naturales, por ejemplo, este corredor de bosque que lo generaron con, digamos que poco a poco las nuevas generaciones fueron impactando positivamente en esta hacienda que es de tradición de una familia. Y al 2018 ellos han generado
una situación muy interesante donde combinan ganadería silvopastoril con caña en unas condiciones muy sostenibles, en unas condiciones donde no aplican o aplican muy pocos insumos, donde los controles los hacen de una forma, digamos, novedosa, utilizando ganado de ovejos. Y este es el panorama de esa caña. De pronto, uno siempre que piensa en los cultivos que se han expandido, piensa en que el cultivo puede de pronto pelear con la vegetación natural que está circundante, pero hay muchos ejemplos que muestran que no siempre es así. Aquí, por ejemplo, remanentes de bosque que aún subsisten en el valle geográfico, corredores ribereños, y como encontramos tantos corredores ribereños que hacen parte de esa red hídrica que nutre a ese gran río que es el río Cauca, y que en sí han generado las condiciones, las bondades en el suelo para la agricultura en toda esta zona, hicimos un ejercicio en estos corredores ribereños, un estudio que generó una tesis. Y en este estudio, pues, buscamos que esos corredores ribereños se convirtieran en elementos que conectaran la biodiversidad en este paisaje donde hay caña de azúcar. Buscamos diferentes estrategias de corredores, piedras de paso, corredores como tal, aumentar la mancha de vegetación de coberturas que ya tuvieran vegetación. Encontramos que las especies se mueven por esos corredores, que hay un movimiento de especies, pero que no solo se mueven por los corredores, también ingresan al cultivo. Pero en el cultivo ingresan con menos fuerza. Analizamos esa biodiversidad, voy a ir un poco rápido por el tiempo, analizamos esa biodiversidad, cómo ingresaba a ese cultivo de la caña de azúcar. La analizamos desde dos puntos de vista, desde las hormigas y desde las aves, porque las aves y las hormigas tienen unos potenciales benéficos en los ecosistemas. Y determinamos que si necesitamos más especies al interior del cultivo, pues necesitamos más vegetación natural que acompañe al cultivo. Entonces, venimos empujando una iniciativa que ya ha sido tomada por muchos agricultores y de pronto asesorándolos en cómo hacer para que esa vegetación que tienen en sitios donde no se puede cultivar, por ejemplo, callejones, cercos vivos, cercos que separan, separadores entre una hacienda y otra, cómo pueden alojar buena diversidad, qué tipo de vegetación deben de tener allí para que la biodiversidad genere un impacto positivo al interior del cultivo, ya que tenemos plagas, como cualquier otro cultivo, pero también tenemos organismos benéficos que son silvestres, que están en la naturaleza, y hay otros organismos naturales. Entonces se crea una iniciativa de impulsar algo que ya venía, que es el control biológico por conservación. Desde los años 80, esta iniciativa ha sido movida por el sector digamos, cañero, el sector investigativo de la parte cañera, que es Cenicaña, buscando que esta preservación de coberturas que sean apropiadas para ciertos organismos se dé y estos recursos mantengan una fauna que causa un impacto benéfico hacia el cultivo. Entonces, hicimos otro ejercicio que fue poner vegetación de arbences, especialmente hierbas. La palabra arbense significa vegetación que crece espontánea al lado de un cultivo. Y la mayoría de esas vegetaciones son herbáceas. Entonces, estas herbáceas, buscamos cuáles eran las herbáceas más indicadas para atraer organismos benéficos al cultivo y encontramos que para la principal plaga, que es diatrea, esto es un lepidóptero, es una mariposa, tenemos 4 especies en este valle geográfico, y esta plaga que causa un impacto importante al sector de la caña de azúcar es manejada biológicamente, es decir, para la principal plaga y para las principales plagas que tenemos en este momento, el manejo se hace biológico. En el ecosistema del valle geográfico que corresponde a caña de azúcar, no se hace manejo con insecticidas. El manejo se hace con organismos biológicos. Se liberan estos organismos al medio ambiente. Estos organismos se cultivan en unos sitios
los que cultivan estos organismos o los que los crían, los venden a las personas que tengan caña, sean productores, sean ingenios, y ellos se encargan de liberar estos organismos para que estos organismos parasiten a estas larvas. Y en ese parasitismo las matan. Entonces nosotros pusimos arbences y determinamos cuál era el potencial de esas arbences para generar organismos que parasitaran las larvas de diatrea que encontráramos frente al, digamos, en el cultivo que estaba al frente de esas manchas de vegetación que nosotros poníamos. Le llamamos refugios a esas manchas de vegetación porque refugian en una fauna benéfica. E hicimos un control y encontramos que el organismo que más parasita diatrea es una mosca que se encuentra silvestre en la naturaleza. Esta mosca es un taquínido, no son moscas comunes, no son las mismas moscas de la casa, no generan un daño, digamos, a los seres humanos. Son moscas que utilizan a otras especies para reproducirse, en este caso las larvas, esta plaga que tiene la caña de azúcar. Y encontramos que efectivamente cuando teníamos vegetación natural, estas moscas parasitaban en los sitios donde, digamos, enfrente a esa vegetación que habíamos dispuesto. Pero también encontramos que esa mosca se movía a otros sitios. Entonces encontramos tanto parasitismo aquí como en la otra estación que habíamos utilizado sin control, donde no existían arbences. Y en todo este sitio no existían arbences. Nosotros, para poder hacer el ejercicio controlado, quitamos las arbences de aquí de forma mecánica. También encontramos que había una fauna de organismos únicos que estaban asociados a los sitios con arbences, pero los sitios que no tenían arbences tenían muy pocos organismos únicos. Determinamos que habían de esos organismos que tenía la vegetación con arbences, habían una gran cantidad de parasitoides de diatrea frente a los sitios donde no habían arbences y igualmente depredadores generalistas de otros organismos e incluso de diatrea. Esta es la mosca que les comento, se llama Genea genesi. Esta mosca causa los mayores parasitismos sobre esta, digamos, esta especie que genera problemas para la caña de azúcar. También encontramos que donde poníamos arbences, la reducción se podía dar una reducción del 31% del daño de diatrea sobre la caña de azúcar. Es decir, que esto, de por sí, el hecho de tener arbences, disminuía los costos de manejo de la caña de azúcar porque el agricultor no tendría que comprar tantos organismos para liberar. Y esto ya es también un tema de sostenibilidad. Encontramos que para esa plaga hay varios grupos que están diezmándola y de forma natural. Aquí está nuestro principal parasitoide. Y aquí vemos que en otro ejercicio que hicimos, vimos cuál era el parasitismo de esas larvas de diatrea en diferentes sectores del valle geográfico, uno en el norte, un sector en el centro y un sector en el sur, y determinamos que por lo menos en el norte y en el centro, esta parasitoide, esta mosca, generaba los mayores parasitismos y provenía de vegetación natural. No es una mosca que se cultivaba, que se liberaba. Aproximadamente la mitad del parasitismo total que se tenía se daba por esa mosca. Entonces, esto lo que está haciendo es reforzando la iniciativa que ya ha corrido por muchos agricultores de sostener vegetación natural. Esto impulsa porque al saber que tenemos un beneficio en sostener esa vegetación, con más ahínco se dejan de aplicar herbicidas. Entonces, sostenibilidad también implica dejar de aplicar unas cosas y tener otros modelos de manejo. Este es un enemigo natural de las mariposas en general, las larvas de mariposas, las avispas. Cuando ustedes ven una avispa negra, una avispa mona, ellas tienen una función ecosistémica. La mayoría son depredadoras y son depredadoras voraces. Aquí está sacando a una larva de diatrea de un tallo de caña de azúcar y la está cortando, la está consumiendo. Ellos suelen consumir y se llevan otro pedazo de carne de estas larvas. Aquí tenemos chinches también que son depredadores en la naturaleza
De los principales depredadores de artrópodos que existen en la naturaleza son las arañas. Consumen una gran cantidad de toneladas en el año a nivel mundial de otros artrópodos, es decir, que evitan que algunos insectos se conviertan en plagas. Aquí las hormigas son de las principales depredadoras también de la naturaleza, especialmente en el suelo. Aquí está depredando una larva de diatrea. Aves, también cumpliendo una función depredadora. Esta está comiéndose un picudo. Este picudo también es plaga en la caña de azúcar. Otras aves comiéndose, en este caso, un grillo. Los grillos en otros cultivos también son plaga. Es decir, tenemos un potencial en esa vegetación natural y lo estamos, de pronto lo estamos mostrando un poco más de esa vegetación que se ha determinado que es benéfica para los cultivos, que en caña de azúcar muchos agricultores tienen la iniciativa de sostener vegetación natural, cómo esa vegetación impacta, cómo ese servicio ecosistémico de disminuir plagas se hace más claro para los agricultores y de la misma forma para que digamos que lo aterricen más para los que ya lo están haciendo. Aquí tenemos otra plaga que es salivazos y dentro de esa vegetación de arbences también encontramos diversos depredadores de esta plaga. Esta plaga viene transferida de los pastos para ganadería y ahorita afecta la caña de azúcar. Y encontramos de este tipo de depredadores, esto es un chinche de la familia Reduvidae, se llama Celus longipes. Este chinche se encarga de comer organismos inmaduros o ninfas de estos salivazos. Aquí también tenemos una mosca, parece una avispa, pero es una mosca. Miren los ojos. Esta mosca, que se llama Salpingogaster nigra, esta mosca también depreda las ninfas más pequeñas cuando están, digamos, en sus estadios más pequeños. Y también las encontramos en la vegetación natural. Entonces surge un proyecto que ha sido movido por todo el sector cañero que se llama Caña Biodiversa. Este proyecto busca incrementar biodiversidad per se, tanto flora como fauna, y también polinizadores, que les voy a hablar ahorita de eso. Se está buscando que de esta fauna que se conserva también haya alguna fauna que pueda ser aprovechable, como por ejemplo abejas sin aguijón, de entre ellas de pronto alguna que se conoce bastante, que son las abejas angelitas, que ellas tienen un aguijón reducido, entonces de pronto no causan un daño o no generan problemas cuando se hace un cultivo o cuando se manipulan. Y se está buscando que estas abejas sin aguijón sean adoptados como modelo de producción por algunos pobladores locales. Entonces hemos llevado esto a dos iniciativas en dos sitios, en Candelaria y en Bugalagrande, buscando que hayan personas que a través del conocimiento de la meliponicultura, hemos traído una persona que digamos, que maneja este tema de la meliponicultura, puedan adoptarlo como una forma para obtener recursos. Pobladores locales, especialmente dirigido a mujeres, y si es posible, mujeres cabeza de hogar, pero digamos que lo hemos dejado en mujeres. Y control biológico por conservación, lo que hemos visto de estos controladores que se sostienen en esa vegetación. Entonces ya habíamos visto que hay muchas iniciativas en cuanto a sostener recursos naturales. Aquí con este proyecto nosotros quisimos es como guiar esas estrategias de restaurar esa vegetación natural, especialmente los corredores ribereños. Como lo decía Elizabeth, esta vegetación ribereña genera también unos impactos positivos. Hay unas dinámicas, unos ciclos del agua que tienen que ver con macroinvertebrados, unos artrópodos que se asocian al agua, que mueven los nutrientes y evitan digamos que el agua esté tan cargada de contaminantes o por lo menos de sustancias orgánicas, ¿no? Entonces lo enfocamos mucho en corredores ribereños. Iniciamos con unas encuestas con los agricultores para saber si ellos están interesados, qué tanto saben, cómo están sus ecosistemas, cuál es la mejor estrategia para generar restauración, para implantar vegetación nativa especialmente en esos corredores ribereños. Encontramos que hay interés en restaurar, pero todavía hay que guiarlos en cómo hacer esa restauración y encontramos también que hay que
hacer mucha fuerza también en los cultivos convencionales porque también están dirigiéndose digamos, hacia esas iniciativas de conservación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos haciendo. Estos son como los diseños que se les plantea, bueno, por dónde, cómo quieren que hagamos esa restauración, qué tanto espacio tenemos, cuál va a ser el diseño, cuáles son las especies que les vamos a sugerir, cómo conseguimos esas especies. Hacemos desde rescate, hay agricultores que generan sus propios viveros para tener especies, para poder llevarla a estos corredores ribereños. También tenemos donaciones, también hay plantas que llegan de convenios, por ejemplo, un convenio nuevo que tenemos con CBC. Y para digamos, llevar esas especies al campo y ponerlas, también hemos buscado otras, digamos, diferentes estrategias. Por ejemplo, el batallón de desminados se ha unido en estas, digamos, dinámicas de restauración y el hecho de contactarlos, ellos se ubican, como que ellos se programan y son, digamos que son están muy disponibles a apoyar todas las siembras que se han hecho hasta el momento. Hemos también trabajado con colegios y con personal de las haciendas. Aquí tenemos plantones que se rescataron. Estos son ceibas. Entonces, vemos que detrás de poner una vegetación, de revegetalizar el ecosistema, digamos, priorizando en esos corredores ribereños, también se asocian unas arbences, unas hierbas especiales, unas herbáceas especialmente, y genera un impacto, por lo menos para control biológico por conservación de diatrea, que es esa plaga que tenemos de 150 metros. Esto ya se vuelve interesante para un agricultor. Y entonces buscamos que no solo sean, digamos, pocos espacios, sino estamos buscando impactar corredores completos. Ahorita estamos buscando trabajar en las cuencas que están a la altura del municipio de Cerrito. Estamos viendo cómo restaurar corredores en todo lo largo de la cuenca. Algo que se me pasó por alto es que las iniciativas de restauración de las cuencas no son, digamos que en este sentido no son las únicas. También se están haciendo iniciativas de restauración de las cuencas altas. Esto se ha hecho por el Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad que viene desde Azocaña, que lo apoya Cenicaña, y desde arriba se busca trabajar en las cuencas para que el recurso llegue abajo y llegue en buenas condiciones. Y adicionalmente hay arbences en todo el corredor, lo cual nos trae un impacto positivo en muchas dimensiones, como les he mostrado, como las recomendaciones que nosotros les hacemos a los agricultores. Y esta es una foto que a mí me gusta porque esta es una iniciativa de un agricultor que sin él tener el conocimiento y la experiencia, él escuchó hace mucho tiempo que había que conservar vegetación, especialmente que generara flores y especialmente que fueran herbáceas, y él generó esta iniciativa y este tipo de iniciativas ya son un paso. Estos son un paso muy importante que muchos agricultores han venido realizando desde hace rato y nosotros lo que hacemos es apoyar esa iniciativa para que esa iniciativa tenga una lógica ecológica más adecuada. Entonces, ¿cuáles son las especies que hay que poner? Sí, de pronto unas especies pueden ser ornamentales, pero priorizar en las especies nativas. La fauna nativa ha coevolucionado con la vegetación nativa, entonces lo óptimo para la fauna nativa es que estén especies nativas y nosotros vamos haciendo ese acompañamiento para que los agricultores vayan mejorando las iniciativas que ya tienen, pero ya tienen un arranque que es muy interesante. Este proyecto hasta el momento ha llegado a 50 haciendas. Hay unas hectáreas, digamos, la hectárea total de la hacienda, de las haciendas que ha sido impactada, las siembras que se han hecho, 16 hectáreas, los árboles, de dónde han venido, el número de árboles que se han conseguido. Estos datos ya han venido aumentando. El tipo de coberturas en las que se ha impactado, cercas vivas, corredores ribereños, separadores, enriquecimientos, los sitios donde se ha impactado. Y detrás de
proyecto también se han vinculado estudiantes haciendo actividades. En este caso, tenemos una tesis de maestría de Antonella. Ella ha evaluado la diversidad de abejas silvestres asociados a esos corredores ribereños y ha buscado ver si hay diferencias entre los manejos convencionales y orgánicos. Esta tesis ha mostrado unos resultados muy interesantes de especies que no estaban datadas para este ecosistema y de especies que no se creía que existieran. Se han hecho, además de esos trabajos, pues como incentivos para que los agricultores vean también y las comunidades vean en general cuál es la biodiversidad que tenemos nosotros, por lo menos aquí en cuanto a abejas silvestres y qué potencial tienen esas abejas silvestres. Aquí el caso de esta abeja que está en la foto es una abeja sin aguijón y el potencial de trabajar con esas abejas en la meliponicultura para generar un recurso económico para pobladores locales es patente, está ahí, que hay que seguirlo impulsando. Entonces, la meliponicultura es una actividad que es artesanal, que es a pequeña escala, que ha sido concebida desde, digamos, la iniciativa ha sido concebida para para pobladores de escasos recursos, ha sido concebida para mujeres porque la mujer maneja mejor el recurso tradicionalmente y hay un valor agregado porque las producciones son muy bajas. Entonces, lo que se produce en abejas melíferas, en Apis mellifera, en la abeja común, si se produce 1 litro de estas abejas, se producen pequeños gramos, pero el valor de esa miel es más alta porque está asociada, las propiedades de esa miel está asociada digamos, a algunas eh, eh, propiedades, valga la redundancia, medicinales, propiedades en cosmética, propiedades en nutrición. Entonces, hay una oportunidad de fortalecer servicios ecosistémicos y con ello sostenibilidad cuando se mejoran las condiciones de los corredores ribereños. Hemos visto que conservan agrobiodiversidad funcional, que hay un control biológico por conservación que impacta a la industria, que hay un recambio en las arbences, el hecho de que hayan unas hierbas que son benéficas, unas hierbas que son de fácil manejo, compite con los pastos, con otras arbences, con otras hierbas que son de difícil manejo, que generan un daño, un efecto negativo al cultivo. Y el hecho de que existan estos corredores hace que se dé un recambio de las arbences. Las arbences que son nocivas van cediendo porque estas arbences y la vegetación arbórea compite por luz con los pastos y con otras especies que son dañinas. Entonces el agricultor disminuye también el uso de insumos herbicidas para controlar esta vegetación que va creciendo al lado del cultivo y que tradicionalmente se ha manejado con herbicidas. Disminuye costos de producción porque disminuyen insumos. Hay un amarre de tierras en diques y jarillones. La erosión también es un problema en los diques porque esta erosión que es causada tanto por las mismas condiciones de los diques como por hormigas y otros organismos que perforan los diques generan inundaciones en épocas de lluvia como la que está actualmente. Aumentan recursos en el ecosistema y generan recursos económicos para pobladores locales. Entonces, la heterogeneidad en el paisaje que genera la vegetación natural, ese componente de la sostenibilidad, genera una conservación de fauna. Esa fauna tiene unas funciones que son importantes en el ecosistema. Además, tiene unas implicaciones sociales y económicas. Y estos son eslabones de la sostenibilidad. Incrementar y favorecer esa biodiversidad vegetal natural de plantas que son nativas, que se pueden sembrar en sitios donde no hay cultivo, sea caña o sea otros cultivos que estén en el valle geográfico. Pueden generar un control biológico por conservación y pueden generar también una fauna importante que se necesita, como por ejemplo los polinizadores. Entonces lo que pretendemos es mostrar que hay un vínculo entre el manejo agrícola y las coberturas circundantes. Este vínculo cada vez se fortalece más, este vínculo se viene dando.
lo que estamos haciendo es direccionando a veces mejor ese vínculo, aunque hay agricultores que la tienen incluso más clara que nosotros, para que haya una buena asociación de estas dos coberturas, tanto lo que es la biodiversidad planificada, que es el cultivo o los cultivos que existan como tal, con la biodiversidad asociada, que es la vegetación que se asocia y con ellos la fauna que se asocia a esa vegetación, para demostrar que eso genera funciones en el ecosistema, funciones como control biológico de plagas. A nivel mundial se hace una pregunta muy renuente, muy frecuente, mejor. Esta pregunta es: ¿dónde se hace conservación? Indudablemente, los bosques sostienen una diversidad que no se puede sostener en otros sitios. Y son indispensables que existan estas coberturas naturales que no sean tocadas. Es indispensable. Pero actualmente las tierras agrícolas, los cultivos, los agrocultivos, muestran que allí también se puede hacer conservación. Y desde allí se enfocan muchos investigadores y muchos estudios. Por ejemplo, en café es muy común encontrar estudios de biodiversidad en café y en cultivos a gran escala. Entonces nosotros estamos también llevando esta misma iniciativa de hacer conservación y de mantenerla que se ha hecho hasta el momento y de potencializarla. Esto lo que trae al final son servicios ecosistémicos, desde diferentes aspectos culturales, de aprovisionamiento, de regulación, de sostenimiento. Entonces, la biodiversidad, las comunidades, la agroindustria generan sostenibilidad. Algo muy interesante de estos objetivos del desarrollo sostenible es que priorizan mucho en asociarse, en las alianzas. Nosotros hemos visto que este tipo de iniciativas no se pueden llevar solas y no se pueden liderar desde un solo punto. Hay que buscar las alianzas para poder llegar a términos más interesantes, a términos que sean realmente ecosistémicos. Hay otras iniciativas en cuanto a sostenibilidad que no las voy digamos, a profundizar mucho. Hay una iniciativa que son sensores de potencial mátrico para disminuir la cantidad de riegos que se hacen en el cultivo y así disminuir el uso de agua. También se calcula cuál es la captura de biomasa que genera la caña de azúcar para determinar la captura de carbono y para disminuir esa huella de carbono que genera el proceso de la caña de azúcar desde su cultivo hasta su beneficio. Una economía circular que cada vez se trata de impulsar más con el uso de todos los subproductos que tiene el cultivo. Aquí, por ejemplo, los pellets, un uso que ha sido muy interesante como una fuente de energía. Y bueno, de pronto, corriendo un poquito, muchas gracias. Esta fue la presentación. Bueno, voy a leer los dos comentarios de Lorena. Uno es, justamente el pasado domingo, los integrantes del Club de Observadores de la Naturaleza del Valle del Cauca estuvimos en el Ático, un sitio ejemplar. Tiene claro cómo producir de forma amigable con los ecosistemas. Y en el segundo, muchas gracias a ambos expositores, ambas excelentes y muy enriquecedoras las conferencias. Tengo una pregunta para Leonardo. ¿Cómo crees que se puede acelerar la transición del monocultivo de caña a lo que hace el atico? Porque ya hace varios años ha quedado claro los beneficios económicos del modelo implementado por ellos. Ok. Respondo entonces primero antes que Elizabeth. Sí, para no, porque creo que tiene conexión con lo que estaba preguntando Juan Manuel, que lo puede como llevar a un caso concreto, que es el del Atico, o el Sí, Ático, no sé cómo. Atico, sí, el Atico. El Atico es un caso, De entrada, ahí hay una hacienda que si tenés alguna información de la hacienda, o sea, la casa de hacienda que está relacionado a este territorio. sí, Sí, ahí es una hacienda. El Atico es una hacienda de producción de ganado y de caña de azúcar. Esta hacienda tiene un modelo muy interesante. Ellos recogen eh, iniciativas de la agroecología para generar su cultivo y para generar el manejo que tienen con el ganado.
es excepcional. Lo que yo pienso es que este tipo de agricultores son agricultores novedosos que dan tips a los otros agricultores para que algunos decidan adoptar algunas de estas prácticas. Por ejemplo, el manejo de arbences eh, con ovinos, con ganado ovinos. Ellos lo que hacen es pastorear ovejas por todo el sitio donde tienen caña para que las ovejas se coman las hierbas, las herbáceas que van creciendo, y el manejo para nada tiene que ver con ningún agroquímico en este sentido. Entonces, este tipo de prácticas la han ido adoptando otros agricultores, pero estos son transiciones, ¿no? Hay agricultores que les funciona así, hay otros contextos porque a pesar de que veamos un valle geográfico que pareciera plano, que pareciera todo igual, tiene sus zonas. Esas zonas tienen unos ambientes y esos ambientes requieren de unos manejos que son indicados para esos ambientes. Entonces, no todo se puede manejar igual. De pronto, algo que yo no mencioné es que algo que tiene que ver con la sostenibilidad en el cultivo es que eh, Cenicaña invierte mucho esfuerzo en generar variedades que se adapten muy bien a esos ambientes, y el hecho de que una variedad se adapte a un ambiente implica que el manejo sea más sencillo, porque la variedad produce muy bien porque está en el ambiente adecuado. Entonces, esto es como para comentarles que hay diferentes escenarios y los escenarios son variados, y en algunos casos el manejo o los tipos de manejos que realizan personas como los de la TICO son adecuados. En otros casos hay otras iniciativas, por ejemplo, lo que les comentaba, rotación con arroz, eh, o cambian el cultivo por otro cultivo que no sea caña y luego vuelven a caña, o, hay diferentes estrategias, y yo pienso que todo va a ser una transición, todo va a ser una transición, además de la que ya viene corriendo, porque esto no es nuevo. Es decir, no podemos decir que nosotros empujamos al Atico. Ellos, de hecho, ellos nos enseñaron muchas cosas, y otros agricultores han venido en estas iniciativas de sostenibilidad desde hace rato. Nosotros estamos ayudando a esas iniciativas para que de pronto tengan mejores perfiles, pero, pero, pero creo que todo va a ser una transición, idealmente. Gracias, Leonardo. Vamos a hacer, hay una pregunta para Elizabeth. Bueno, una pregunta y un comentario. El comentario tiene que ver con ese potencial que tenía el río Dagua como eje de transporte, como un eje de comunicación. Entonces, era como sí, el llamado a esto, ¿no? De parte de uno de los asistentes. Y la pregunta, Elizabeth, tiene que ver con, en tu estudio, cómo se evalúa las actividades mineras, sobre todo en el estado actual del río. Y en esto, o sea, desde donde nos hablas y nos presentas el río, que es desde entender el ciclo hidrosocial, cómo es digamos, la conclusión a la que se llega en tu trabajo o la que se logra establecer de la actividad minera en el río Dago. Vale. Bueno, uno, el tema del eje del potencial del río como camino, por supuesto, durante toda la colonia sirvió bueno, en una de las categorías de análisis del río es ese, ¿no? El río como camino. Entonces, durante mucho tiempo y todavía en algunos puntos, más que todo en su parte baja, tiene múltiples saltos. Yo hago en temas de historia, hago una recopilación histórica de esas descripciones de cómo era hacer todo ese tema del río como camino, todos esos múltiples saltos, de lo que significaba pasar o hacer la salida al mar Cali-Buenaventura, ¿no? Y por supuesto, pues entonces el río como un medio de transporte. En términos de evaluar, ¿sí? Que es la pregunta del tema de las actividades mineras, más que todo la investigación está centrada al tema de la importancia de la educación ambiental y este tema del ciclo hidrosocial, abogando hacia esa nueva cultura del agua o esa propuesta, ¿no? Para promover
temas de equidad. Y yo creo que en términos de sostenibilidad o de sustentabilidad, una de las propuestas es mirar esa sustentabilidad o esa sostenibilidad social, ¿cierto? En la que entonces hay que propender porque el acceso al agua, el acceso a la naturaleza, sea para el bien, en este caso para el bienestar social, adoptando un estilo de vida en el que domine más la conciencia sobre nuestros actos, ¿no? Pasar de buscar esa dominación de la naturaleza y más bien aumentar el conocimiento en pro de sustentar la vida. Entonces, cuando hablamos de esta de las actividades mineras, eh, pues una propuesta como tal para mejorar la calidad del agua, y esto ya es algo mucho más desde las ciencias, obviamente de las ciencias naturales y desde la ingeniería, pues dentro de lo que les comentaba del proyecto, pues se ha abordado el tema de los prototipos y cómo hacer todo el tema de recuperación ambiental, ¿sí? Entonces, aunque no hace parte de mi investigación, lo que sí nos sirve, digámoslo así, desde la investigación histórica, es poder mirar la importancia de todas estas otras, y aquí en tema de lo que preguntó ahorita Juan Manuel cuando decía, lo institucional es lograr el diálogo de saberes, ¿sí? Entonces, involucrar a todos esos actores, volverlo interdisciplinario, ¿cierto? De esas diferentes disciplinas, intersectorial, interinstitucional, para entre todos pensarnos una posible solución, ¿sí? Porque no hay una solución, no hay una única solución. El problema es demasiado complejo, no solamente es minería, también es agrotóxicos, bueno, hablamos de los problemas. Entonces, para esto hay que pensarse soluciones integrales, ¿cierto? Y no hay una única. Hay muchísimas soluciones porque el problema es complejo. Bueno, Elizabeth, muchas gracias. Hay una inquietud, Leonardo, que me llega por uno de los mensajes y es sobre o sea, el vínculo con el batallón de desminado Sí, de desminados. ¿cuál es o sea, cómo entra este actor en los procesos que ustedes desarrollan? Bueno, nosotros hemos buscado todas las alianzas posibles para realizar, en el caso de los procesos de restauración, las revegetalizaciones, que es poner vegetación en los corredores y en otras coberturas, eh, pues aliados que nos ayuden con el tema de sembrar, ¿no? Porque esto no son 10 árboles, son muchos árboles que se ponen en una jornada. Entonces encontramos en algún momento con la alcaldía de Cerrito que ellos habían hecho contacto con el batallón de desminados. El batallón de desminados, pues es un batallón que ahorita funciona en temas ambientales. Ellos tenían una actividad, pero han cambiado su actividad y apoyan estas iniciativas y la apoyan desde CBC, se alían pues como que, bueno, ¿dónde necesitan que les ayudemos? Y nos ayudan. Entonces, muy muy chévere pues poder contar con ellos porque es fuerza laboral que nos sale pues mucho más fácil que contratar o que conseguir o jornadas muy extenuantes. Con ellos hacemos una jornada de siembra de mediodía, lo cual nos tocaría hacerla en 2 días y la terminamos en mediodía así. Entonces son asociaciones que se hacen buscando pues sacarle partido. Creo que nos quedan dos miradas muy necesarias, además de ríos muy representativos, ¿no? El gran río Cauca, pues que le da como la impronta a este departamento y el río de agua que completa el paisaje de este departamento, que no es solo el valle, sino además de toda la parte andina, es el litoral pacífico, ¿no? Del cual el río de agua haría parte y pues uno de esos cauces relevantes de todo ese cuerpo hídrico del litoral pacífico. Entonces creo que hemos estado como mirando dos paisajes, mirando dos casos que por supuesto nos dejan inquietudes. También otras posibilidades, ¿no? De construir el paisaje que habitamos con las cosas que nos pueden resultar muy cercanas desde acá, desde Cali,
para el caso del río Cauca, pero por supuesto ampliar la mirada al territorio, ¿no? En conjunto. Entonces, pues les agradecemos mucho a Elizabeth, a Leonardo, el tiempo que han tenido para esta conversación, a las personas que nos acompañaron acá en la sala, a las que han estado conectados por estos medios que están enlazados y también a los que nos van digamos, van a asistir a esta conversación de manera remota, posteriormente a través del canal YouTube de Banrep Cultural. Para todos un resto de tarde feliz y gracias por la asistencia.